1 de mayo de 2015. Una habitación cerrada del Hospital San Ángel Inn, en el sur de Ciudad de México, se convierte en el último escenario de una mujer que pasó más de medio siglo haciendo reír a un país entero. Afuera, México llora a la India María, la indígena ingenua, pobre, noble, torpe y entrañable que parecía representar a los olvidados. Adentro, sin embargo, no hay rastro de esa pobreza, no hay petates, no hay carencias, no hay miseria. Hay silencio, médicos, una familia blindando la puerta y una fortuna construida durante décadas detrás del disfraz más rentable de la cultura popular mexicana. Porque esta no es la historia de cómo murió María Elena Velasco. Esta es la historia de cómo convirtió a la mujer más pobre de la pantalla en el escudo perfecto para esconder poder, dinero y un dolor familiar que, según versiones y testimonios posteriores, nunca dejó de perseguirla. Cómo la comediante que parecía burlarse del abuso terminó siendo señalada por haber levantado un imperio con una pobreza que no era suya. Como una broma dirigida al poder presidencial, en los años en que Los Pinos podía aplastar carreras con una sola llamada, la dejó fuera de la televisión. Y cómo, detrás de las carcajadas, empezó a circular durante años una historia mucho más oscura, la de una hija apartada de su vida, entregada al silencio para proteger una imagen que valía millones. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo lo que muchos creían saber sobre la India María. Primero, como una mujer educada, ambiciosa y ferozmente inteligente, fabricó uno de los personajes más humildes de la historia del espectáculo. Segundo, ¿qué comentario desató la furia del sistema y la empujó a un veto que casi nadie se atrevió a desafiar? Tercero, ¿por qué el nombre de Mirna apareció años después como una herida imposible de borrar? Y cuarto, ¿cómo el final de su vida quedó rodeado por el mismo muro de control, miedo y silencio que protegió su leyenda durante décadas? Pero para entender cómo la risa logró ocultarlo todo, primero hay que regresar al origen. Todo comenzó mucho antes de que México la conociera con trenzas, guaraches y un rebozo que parecía venir de la tierra más olvidada del país, Puebla. 17 de diciembre de 1940. En un México que todavía arrastraba el polvo de la posrevolución y donde la pobreza no era una desgracia excepcional, sino una forma entera de existir, nace María Elena Velasco. No nace dentro del personaje, no nace dentro del mito, nace dentro del miedo. El miedo a no tener, el miedo a volver a perderlo todo, el miedo a quedarse abajo para siempre. Su infancia no tuvo nada de la comedia que años después vendería en la pantalla. Hubo carencias, hubo inestabilidad, hubo un padre que desapareció demasiado pronto y una familia obligada a moverse hacia Ciudad de México buscando una oportunidad que no estaba garantizada para nadie. En las familias pobres de aquel tiempo, los niños no crecían soñando. Crecían calculando. Calculando cuánto alcanzaba el dinero. Cuántos días se podía comer con lo mismo. Cuánta dignidad se estaba dispuesto a sacrificar para no caer más abajo. María Elena aprendió esa lección muy pronto. Y nunca la olvidó. Ahora imagina esto. Mientras el público de décadas posteriores creyó que detrás de la India María había una mujer casi salvaje, ingenua, sin educación y ajena al mundo moderno, la verdad era otra. María Elena no era una improvisada, no era una mujer perdida que llegó al espectáculo por accidente. Estudió, se formó, entendió el escenario, comprendió el valor de la imagen y supo leer algo que muchos artistas jamás logran leer. Supo leer a México. Supo leer sus complejos, supo leer su culpa social y supo convertir todo eso en dinero. Antes del personaje estuvo la mujer. Una mujer que conoció el ballet, que se movió entre textos, autores, tablas y focos. Una mujer que pasó por el teatro Blanquita, no como la campesina desamparada que más tarde fingiría ser, sino como una vedette, sensual, calculada, observadora, perfectamente consciente de cómo funcionaba el deseo del público. Mientras unos veían piernas, lentejuelas y luces,
ella estaba estudiando otra cosa. Estaba estudiando qué podía conmover a las masas de verdad. ¿Qué figura podía hacer reír al rico y al pobre al mismo tiempo? ¿Qué máscara podía volverse invencible? Y entonces llegó la década de 1960. Ciudad de México crecía. Se llenaba de migrantes, de mujeres indígenas que salían de sus comunidades y llegaban a la capital para trabajar como empleadas domésticas, cocineras, sirvientas, cuerpos invisibles al servicio de una ciudad que las necesitaba pero las despreciaba. María Elena las miró. Miró cómo caminaban, miró cómo hablaban, miró cómo eran humilladas. Miró la ropa, la sintaxis rota, la manera en que el sistema las convertía en decoración humana. Y en vez de apartar la vista, hizo algo más rentable. Las convirtió en personaje. Ahí nació la India María. No como un accidente creativo, no como un homenaje inocente. Nació como una operación perfecta. Una figura lo bastante pobre para despertar ternura, lo bastante torpe para provocar risa, lo bastante indefensa para que el público sintiera compasión y lo bastante rentable para sostener una carrera entera. México no solo compró el personaje, México lo abrazó como si fuera una verdad nacional. Y funcionó. Vaya si funcionó. Mientras el país veía a una indígena humillada sobreviviendo entre abusos, María Elena empezó a levantar un imperio. En los años 70 llenó salas, rompió taquillas, compitió con gigantes, convirtió su imagen en una fábrica de dinero y se volvió una de las mujeres más poderosas del entretenimiento latinoamericano. Pero detrás de esa ascensión había algo que no dejaba de crecer en silencio. Una obsesión feroz por proteger la máquina. Por no volver jamás al origen. Por no permitir que la miseria de su infancia regresara a cobrarle la deuda. Y cuando una persona convierte una máscara en su única salvación, tarde o temprano termina sacrificando algo real para que la máscara no caiga. Ahí fue donde empezó el verdadero veneno. Durante años, millones de personas vieron a María Elena Velasco jugar a la ingenua frente a las cámaras y creyeron que lo más importante de su carrera era el disfraz, la torpeza calculada, la voz maltratada a propósito, la mujer del rebozo que parecía no entender nada, mientras en realidad lo estaba diciendo todo. Pero en el México de los años 70 y 80, nadie llegaba tan alto solo con talento. Nadie dominaba la televisión, el cine y el corazón del público sin tocar antes las puertas correctas. Y una de esas puertas tenía nombre y apellido: Raúl Velasco. En aquella época, él no era solo el conductor de Siempre en Domingo. Era un centro de poder, un hombre capaz de elevar carreras en una noche o enterrarlas para siempre con una llamada. Cantantes, actrices, comediantes, productores, todos giraban alrededor de ese eje invisible. Estar cerca de él significaba exposición, contratos, prestigio, protección. Estar lejos podía condenarte al olvido. María Elena lo sabía mejor que nadie. Por eso cada aparición de la India María a su lado parecía un simple juego de televisión, una rutina simpática, una travesura del personaje. Ella lo llamaba güerito, él sonreía, el público se reía, las cámaras recogían esa química aparentemente inocente y la convertían en entretenimiento familiar de domingo por la noche. Pero las cosas más peligrosas casi siempre empiezan pareciendo inofensivas. Una broma repetida, una complicidad constante, un tiempo compartido que deja de ser profesional y empieza a convertirse en otra cosa. Eso fue, según versiones que circularon durante años y testimonios posteriores, lo que ocurrió entre la mujer más astuta detrás del personaje más humilde de México y el hombre más poderoso de la televisión del país. Detrás del sketch, detrás de la risa, detrás de la imagen impecable que ambos necesitaban preservar, habría nacido una relación que jamás podía permitirse la luz del día. Piensa en lo que eso significaba en aquel México. Ella había construido una figura pública casi virginal, una campesina desamparada, cómica, torpe, asexuada, hecha para familias, niños y anunciantes. Él también protegía su propio pedestal, un hombre casado, todopoderoso.
convertido en árbitro moral del espectáculo. Si algo salía mal, no se caía una relación. Se caían 2 imperios. Se caían patrocinios, contratos, carreras, reputaciones enteras. Y cuando la fama empieza a depender de una mentira, la mentira deja de ser un recurso. Se convierte en una maquinaria de supervivencia. Por eso lo que vino después, si se mira desde esa lógica brutal, resulta todavía más cruel. Porque el verdadero problema no habría sido el romance, habría sido su consecuencia, un embarazo, una niña, una existencia imposible de acomodar dentro del decorado perfecto. Según el relato que más tarde sostuvo Mirna Velasco, ella no llegó al mundo como una hija esperada, sino como una amenaza, una presencia que debía desaparecer antes de ser vista, no mediante un escándalo público, no mediante una adopción transparente, demasiado arriesgado, demasiado visible. Lo que se necesitaba era otra cosa: silencio, dinero, oscuridad. Y así, de acuerdo con esas versiones, la niña fue entregada a una empleada doméstica de la casa, una mujer sin poder para cuestionar, sin posición para negociar de verdad, obligada a cargar con un secreto que no le pertenecía. Imagina esa escena por un momento. Mientras los cines seguían llenándose, mientras los ejecutivos seguían contando boletos, mientras México seguía riéndose con la mujer que parecía representar a los humillados, una bebé era apartada de su origen como si fuera un error administrativo, un documento incómodo, un riesgo financiero que debía ser retirado del camino. Lo más escalofriante no es solo la decisión, es la sangre fría que exige. Porque para hacer algo así hay que haber cruzado un punto sin retorno. Hay que haber aceptado que la imagen vale más que la verdad, que la carrera vale más que el abrazo, que el personaje vale más que la hija. Y una vez que se cruza esa línea, ya no se vuelve atrás. Ya no eres simplemente una estrella protegiendo su privacidad. Eres alguien dispuesto a reorganizar vidas ajenas para que la propia no se derrumbe. La máscara siguió funcionando. El público siguió aplaudiendo. Los estudios siguieron cobrando. Pero en algún lugar, lejos de los reflectores, la consecuencia de ese secreto seguía respirando. Y tarde o temprano, todo lo que respira termina reclamando un nombre. La consecuencia de aquel secreto no creció en una mansión. No tuvo guardaespaldas, ni choferes, ni camerinos, ni aplausos. Creció donde crecen las verdades que alguien poderoso decide esconder. Lejos del foco, lejos del apellido, lejos del dinero que la había condenado desde el principio. Mientras México seguía riéndose con La India María en los cines y en la televisión, la niña que, según versiones posteriores, habría nacido de esa relación prohibida, crecía sin saber quién era en realidad. Su nombre era Mirna, y su historia no parece salida de una comedia mexicana. Parece salida de una condena. Imagínalo un momento. En un lado del país, una mujer convertida en fenómeno nacional llenando salas, cobrando taquillas, construyendo una fortuna detrás del personaje más pobre de México. En el otro lado, una niña criada en un ambiente de carencias reales, sin privilegios, sin linaje reconocido, sin el escudo de la fama que la protegiera de nada. La misma sangre. 2 destinos opuestos. Una convertida en leyenda, la otra en sombra. Durante años, Mirna habría creído que la mujer que la cuidaba era su madre. Eso hacen los niños cuando no tienen otra versión de la realidad. Aceptan lo que se les da, aman lo que tienen cerca, confían. Y quizá eso fue lo más cruel de todo. No solo el abandono, no solo el silencio, sino la arquitectura entera de la mentira. Porque una cosa es crecer sin un padre o sin una madre, y otra muy distinta es crecer dentro de una historia falsa construida para que nunca descubras que tu ausencia fue una decisión. La infancia no le ofreció ternura, le ofreció confusión, le ofreció una casa donde el afecto no nacía del amor, sino de una obligación comprada. Según los testimonios que ella misma dio muchos años después, había frialdad, había dureza, había una sensación constante de no pertenecer del todo.
Y cuando un niño no entiende por qué no encaja, empieza a culparse. Piensa que hizo algo mal. Piensa que el problema está en su carácter, en su cara, en su forma de hablar, en su manera de existir. Así crecen muchos hijos rechazados, creyendo que el crimen fue nacer como nacieron. Pero toda mentira tiene fecha de vencimiento. Y la de Mirna llegó cuando tenía 14 años. 14. Una edad en la que una niña todavía debería estar preocupándose por la escuela, por amigas, por sueños pequeños, no por el derrumbe completo de su identidad. En medio de una discusión feroz, la mujer a la que había llamado madre le soltó la verdad con la violencia de quien lleva demasiados años tragándose un secreto ajeno. No era su hija, nunca lo había sido. Sus verdaderos padres no la habían querido, la habían dejado. La habían quitado del camino como quien aparta un obstáculo. Piensa en lo que significa escuchar eso a los 14 años. De pronto, toda tu infancia cambia de forma. Cada recuerdo se contamina. Cada caricia se vuelve sospechosa. Cada silencio adquiere otro significado. Ya no eres solo una adolescente con problemas. Eres la prueba viviente de que alguien, en algún lugar, decidió que tu vida valía menos que su comodidad. Y cuando parecía que el golpe no podía ser peor, llegó algo todavía más oscuro. Dentro de esa misma casa, Mirna descubrió otra verdad insoportable. Su padrastro cruzaba límites inaceptables con una de las niñas del entorno familiar. Era el tipo de oscuridad que rompe un hogar por dentro mientras desde afuera todo parece seguir en orden. La mayoría habría callado. Por miedo, por vergüenza, por pura supervivencia. Pero Mirna habló, señaló, denunció. Tuvo el valor que a veces no tienen ni los adultos, y pagó por ello. Porque el castigo no cayó sobre el agresor, cayó sobre ella. La echaron, la dejaron sola, otra vez. Una segunda expulsión. La primera había ocurrido al nacer. La segunda llegó cuando se atrevió a decir la verdad. Hay personas a las que la vida les rompe el corazón una vez. A Mirna se lo rompieron 2 veces antes de cumplir 15 años. Después vino California. El sistema de foster care, los refugios, las casas temporales, la sensación de no pertenecer a ningún sitio, pasar de un techo a otro, de una familia a otra, de una regla a otra, sin saber cuánto duraría cada parada. En algunos lugares habría indiferencia, en otros, negligencia, en otros, simple cansancio. No era la vida de la hija de una estrella, era la vida de una niña sobrante, intentando sobrevivir, dentro de estructuras pensadas para contener cuerpos, no necesariamente para sanar heridas. Y mientras eso ocurría, mientras ella aprendía a dormir con un ojo abierto y el alma rota, su madre biológica seguía representando en la pantalla a la mujer humillada por el sistema. Ahí está la parte más brutal de toda esta historia. La actriz fingía la pobreza, la hija la vivía. La actriz convertía la marginación en taquilla. La hija conocía la marginación de verdad. La actriz hacía reír con una desgracia maquillada. La hija lloraba una desgracia sin maquillaje. La máscara siguió intacta. Pero del otro lado ya había una vida entera destrozada por lo que esa máscara necesitó para sobrevivir. Y mientras Mirna caía al fondo de ese pozo, en la cima del poder, María Elena todavía estaba a punto de cometer otro error fatal. Uno que ya no tocaría solo a una hija escondida, sino al propio sistema que la había protegido durante años. A finales de los años 70, María Elena Velasco parecía intocable. No era solo una actriz famosa, no era solo una comediante querida. Era una maquinaria entera. Cada película llenaba salas, cada aparición pública confirmaba que la India María se había convertido en una de las figuras más rentables del espectáculo mexicano. Mientras millones seguían viendo a una indígena ingenua tropezando con el abuso de los poderosos, la mujer detrás del personaje ya se movía como alguien que había aprendido a no pedir permiso. Y ahí empezó el problema. Porque en el México de aquellos años había una regla que nadie debía olvidar.
Se podía jugar con el hambre, se podía jugar con la moral, se podía jugar incluso con la verdad. Pero no se podía jugar con el presidente. Guarda este detalle en tu mente. Entre 1976 y 1982, México no estaba gobernado solo por José López Portillo. Estaba gobernado por una idea del poder que se sentía monárquica. Los Pinos no era simplemente una residencia oficial. Era un palacio desde donde se premiaba la obediencia y se castigaba el atrevimiento. El país cargaba con inflación, deuda, corrupción, crisis, resentimiento, y mientras el ciudadano común apretaba los dientes para sobrevivir, arriba, muy arriba, la clase gobernante seguía viviendo con lujos que parecían una burla. Viajes, excesos, fiestas, privilegios. La distancia entre el poder y la calle ya no era política, era obscena. Y entonces, María Elena cometió el error que solo cometen quienes empiezan a creerse más grandes que el sistema que los protege. En una aparición pública, escondida detrás de la máscara perfecta de la India María, soltó un comentario que habría tocado una fibra que nadie debía tocar. Una burla dirigida al lujo presidencial. Una ironía sobre el derroche, sobre la vida de privilegio, sobre esa élite que gastaba como si el país no estuviera mirando. Dicho por cualquier periodista crítico, ya habría sido peligroso. Dicho por la artista más popular del pueblo, convertido en chiste y lanzado frente a todos, era otra cosa. Era una afrenta. Piensa en la escena. El público riéndose, algunos entendiendo de inmediato, otros tardando unos segundos en procesar el veneno escondido dentro del remate, y en algún despacho, un rostro endureciéndose. Porque el poder tolera muchas cosas, pero jamás tolera verse ridiculizado por alguien que llega directo a las masas, mucho menos por una mujer que había construido su fuerza precisamente fingiendo debilidad. Esa es la clase de contradicción que vuelve locos a los regímenes, que el golpe venga desde donde menos lo esperan. Lo que ocurrió después fue rápido, frío, limpio. Como suelen operar los sistemas que no necesitan ensuciarse las manos para destruirte. Una llamada, tal vez dos. Una instrucción que no admitía debate. Televisa recibió el mensaje. Había que cortar distancia, había que congelar contratos, había que desaparecer a la India María de la televisión, sin conferencia, sin explicación, sin escándalo oficial, solo silencio. El tipo de silencio que en México siempre ha significado lo mismo. Ya no eres bienvenida. Ese fue el veto. No una ley firmada ante cámaras. No un juicio. No una sentencia escrita con tinta. Peor, una expulsión invisible. Una orden que no necesitaba existir en papel para destruir una carrera. De pronto, la mujer que había sido útil al sistema dejó de serlo. La que hacía reír al país ya no podía aparecer donde más importaba. La que durante años había navegado entre poderosos, descubrió de golpe que nunca había sido una de ellos. Solo una artista tolerada mientras no olvidara su lugar. Pero aquí viene la parte más reveladora. Para cualquier comediante común, una caída así habría significado hambre, ruina, desaparición. María Elena no cayó, se reacomodó. Y eso lo cambia todo. Porque si una mujer supuestamente nacida de la pobreza más profunda podía sobrevivir a un castigo presidencial sin derrumbarse, entonces nunca había sido tan pobre como el personaje que vendía. Si podía financiar sus propias películas, producir, dirigir, distribuir y seguir levantando dinero incluso después de ser expulsada de la televisión, entonces detrás del rebozo ya existía otra cosa. Una estructura, un capital, un imperio. La máscara siguió funcionando. Pero a partir de ese momento ya no solo ocultaba un secreto familiar, también ocultaba una verdad económica imposible de ignorar. La mujer que decía representar a los humillados había acumulado suficiente poder como para sobrevivir a la furia de un presidente. Y cuando una comediante puede soportar el castigo del Estado sin quebrarse,
Lo que cae no es solo una carrera. Cae la inocencia entera del personaje. Y ahí es donde la historia deja de ser solo un escándalo político y se convierte en algo todavía más incómodo. Porque una cosa es sobrevivir a un veto. Otra muy distinta es preguntarse por qué alguien que supuestamente representaba a los más pobres podía resistir un golpe así sin hundirse. Ahí se rompe la última ilusión. Ahí empieza la verdad más amarga de todas. La pobreza que México creyó amar durante décadas no era una condición, era una escenografía. Durante años, el público entró al cine con el corazón predispuesto. Veía a la India María con su rebozo gastado, sus trenzas, su forma de hablar maltratada a propósito, su cuerpo pequeño enfrentándose a un país cruel, clasista, burlón. La veía sufrir hambre, humillación, desprecio, engaños. Y en esa mujer veía algo familiar, a la sirvienta invisible, a la indígena explotada, a la vendedora ambulante, a la empleada a la que todos mandaban y nadie miraba. Por eso funcionaba, porque no vendía solo risa, vendía identificación, vendía la fantasía de que alguien, por fin, estaba contando la desgracia de los de abajo. Pero el cine también era taquilla, y la taquilla era dinero, mucho dinero. Guarda esto en tu memoria porque aquí está el corazón de toda esta historia. María Elena Velasco no era solo la actriz que interpretaba al personaje. Era escritora, productora, directora, dueña del mecanismo. No cobraba únicamente por presentarse frente a la cámara. Controlaba la fábrica entera. Cada boleto vendido, cada éxito de fin de semana, cada sala llena, cada repetición del personaje. Alimentaba no a una mujer pobre, sino a una empresaria ferozmente inteligente, que entendió antes que muchos hombres del medio cómo convertir una imagen en una mina. Tonta pero no tanto. Pobre pero honrada. El miedo no anda en burro. Títulos que parecían nacidos del barrio, de la carencia, del ingenio del que no tiene nada. Y sin embargo, detrás de ellos, se levantó una fortuna suficiente para sostener propiedades, empresas, independencia financiera y una vida muy lejana de la miseria que vendía en pantalla. Mientras millones de trabajadores compraban un boleto creyendo que apoyaban a una figura salida de su mismo dolor, la mujer detrás del personaje iba acumulando una riqueza que no encajaba en absoluto con el mito. Piensa en esa contradicción por un instante. La mujer que hizo carrera representando la necesidad ya no vivía dentro de la necesidad, vivía fuera de ella, por encima de ella. La observaba desde la distancia y la administraba como un recurso narrativo. Eso cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es si el personaje era gracioso. La pregunta es cuánto de ese personaje dependía de convertir el sufrimiento ajeno en una mercancía. Y hay una capa todavía más dura, porque esto no se trata solo de dinero, también se trata de identidad. Durante mucho tiempo, la India María fue presentada como una especie de símbolo nacional, una figura entrañable del México profundo. Pero muchos años después, comenzaron a crecer las críticas que señalaban algo que estaba ahí desde el principio, y que casi nadie quería mirar de frente. Que aquella representación no dignificaba del todo a la mujer indígena. La reducía, la simplificaba, la encerraba en la ignorancia, en el error gramatical, en el tropiezo, en la obediencia, en el rol eterno de sirvienta. El país se reía, sí, pero también aprendía a mirar a esas mujeres a través de un filtro deformado. Y mientras todo eso ocurría, mientras el personaje generaba millones y la industria seguía alimentándose del mismo disfraz, había una imagen todavía más insoportable creciendo en paralelo. La actriz que fingía la pobreza dormía rodeada de comodidades. La hija que había sido apartada de su vida conocía la pobreza real, no la de utilería, no la de un set, no la que se apaga cuando se encienden las luces del camerino. La otra, la de verdad, la que duele en el estómago, en la identidad y en la memoria. Ahí está la crueldad final de esta parte. México creyó que estaba premiando a una mujer que venía del mismo barro que sus personajes. Y tal vez alguna vez hubo miedo, carencia,
ambición nacida de abajo. Pero con los años, ese origen dejó de ser herida y se convirtió en negocio. La máscara siguió funcionando porque era rentable, porque con ella podía comprar silencio, independencia, prestigio, protección. Porque mientras el público siguiera llorando y riendo con la pobre de la pantalla, casi nadie se detendría a mirar a la millonaria que estaba detrás. Pero las máscaras tienen un problema. Mientras más dinero producen, más difícil se vuelve sostenerlas sin que empiecen a pudrir todo lo que tocan. Y María Elena ya había descubierto cómo ganar millones con una mentira. Lo que todavía no entendía era que ninguna fortuna alcanza cuando el cuerpo empieza a cobrar. Y cuando los secretos que una vida entera intentó esconder empiezan a rodear la cama del final. Y entonces llegó el momento en que el dinero dejó de servir. El momento en que ni la fama, ni los contratos, ni las casas, ni los años de control pudieron detener lo único que siempre termina entrando, aunque uno cierre todas las puertas. El cuerpo, la enfermedad, la caída. Porque durante décadas María Elena Velasco había vivido como si todo pudiera administrarse. La imagen pública, los rumores, los silencios, los escándalos, las ausencias, los pactos, todo. Pero a finales de los años 90, apareció algo que no aceptaba negociación: un cáncer en el estómago. Y con él empezó la parte más oscura de toda esta historia. Piensa en la ironía. La mujer que había construido un personaje entero alrededor de la resistencia del pobre, de la supervivencia del humillado, del ingenio ante la desgracia. No quiso que nadie la viera débil cuando la desgracia entró de verdad en su propio cuerpo. Según distintas versiones, prefirió esconder el diagnóstico, callarlo, encerrarlo. Como si nombrarlo fuera concederle poder, como si la enfermedad, igual que los secretos del pasado, pudiera quedarse quieta si nadie la pronunciaba en voz alta. Pasaron los años, y el silencio siguió funcionando. Eso es lo más escalofriante. La máscara no solo servía para el público, también servía hacia adentro, para no aceptar que el cuerpo ya no obedecía, para seguir sosteniendo la ficción de control absoluto. Se habló de remedios caseros, de rituales personales, de intentos desesperados por combatir con disciplina privada lo que exigía una verdad pública. Mientras tanto, el cáncer avanzaba. Despacio. En silencio. Como avanzan las cosas que uno decide no mirar. Y así llegamos a 2015. Al Hospital San Ángel Inn. A una habitación cerrada. A una familia blindando pasillos. A reporteros preguntando y recibiendo respuestas cuidadosamente vacías. Porque incluso entonces, cuando el final ya estaba encima de la cama, la lógica seguía siendo la misma. Proteger la imagen. Cerrar filas. No conceder nada. No confirmar demasiado. No dejar que el país viera a la mujer rota detrás del personaje inmortal. Los hijos reconocidos se movieron como guardianes de una fortaleza. Negaban lo evidente. Hablaban de problemas digestivos, de recuperación, de descanso, de privacidad. Palabras limpias para una realidad mucho más brutal. Afuera, México seguía pensando en la India María como en un recuerdo amable. Adentro, María Elena se acercaba al final rodeada no por carcajadas, sino por el mismo muro de silencio que había levantado durante toda su vida. 1 de mayo de 2015. La muerte llegó. Y llegó como llegan casi todas las muertes de quienes han pasado demasiado tiempo controlándolo todo. En un cuarto cerrado, en voz baja, sin espacio para la espontaneidad, sin una despedida abierta a la altura del tamaño del personaje. Eso también dice mucho, porque una figura que había llenado salas, dominado pantallas y marcado generaciones, no tuvo un adiós popular, desbordado, visible. Tuvo rapidez, discreción, orden, como si incluso la desaparición física tuviera que ser gestionada con la misma eficiencia fría con que se habían administrado los secretos. Y después vino la cremación. Rápida, definitiva. Las cenizas dispersadas.
el cuerpo convertido en nada antes de que el tiempo pudiera hacer preguntas incómodas. Tal vez fue una última voluntad. Tal vez fue solo la prolongación natural de una vida edificada sobre el control. Resolverlo todo deprisa. Cerrar el expediente. No dejar nada abierto. No dejar restos. No dejar pruebas. No dejar una escena donde alguien pudiera quedarse demasiado tiempo mirando. La máscara siguió funcionando hasta el final. Pero ya no protegía una carrera. Ya no protegía contratos. Ya no protegía una fortuna. Solo protegía una versión. Y cuando una persona muere defendiendo una versión de sí misma, lo que queda no es paz, lo que queda es una duda que se niega a desaparecer. Porque María Elena logró dirigir su imagen durante décadas. Lo que nunca pudo dirigir fue el juicio silencioso que empieza cuando el mito se queda solo, sin luces, frente a su propia verdad. Y sin embargo, la última palabra de esta historia no la tuvo el dinero. No la tuvo la televisión. No la tuvo la familia que heredó las propiedades, los derechos, los archivos, los muros, y también el peso de tantas negaciones. La última palabra la tuvo la hija que, según su propia versión, fue apartada de la vida de María Elena desde el principio. La que creció lejos del apellido, lejos de la protección, lejos de las comodidades. La que tuvo que aprender a existir sin permiso. Porque a veces la verdadera herencia no pasa por las manos de quien recibe una casa. Pasa por el alma de quien sobrevive a haber sido borrado. Después de la muerte de María Elena, los hijos reconocidos siguieron protegiendo el relato oficial. Siguieron cerrando filas alrededor del personaje. Siguieron defendiendo la memoria de una madre convertida en patrimonio cultural, en símbolo, en negocio póstumo. Y es comprensible. Cuando una familia hereda no solo bienes, sino un mito. También hereda el deber de custodiarlo. Pero hay un problema con los mitos construidos sobre silencios demasiado largos. No importa cuánto dinero quede. No importa cuántos contratos sigan produciendo regalías. Tarde o temprano aparece la grieta que nadie logró sellar. Esa grieta tenía nombre: Mirna. Durante años fue una sombra, un rumor, una incomodidad, una historia que muchos prefirieron tratar como chisme. Pero ella siguió ahí, respirando, viviendo, armando su propia vida con materiales que no le entregó nadie. Y aquí está la parte que vuelve todo todavía más brutal y más humana al mismo tiempo. La mujer que habría sido condenada a crecer como residuo de una relación prohibida, no terminó mendigando amor a las puertas de la herencia. Terminó construyendo una vida propia. Según las versiones que circularon después, incluso llegó a rehacerse económicamente de una manera casi increíble. Como si el destino hubiera querido devolverle por otro camino algo de lo que le fue arrebatado al nacer. Piensa en eso un momento. La hija supuestamente no deseada, no buscando venganza, no corriendo a los juzgados para vaciar cuentas, no apareciendo para destruir por completo el apellido que la negó, sino haciendo algo mucho más difícil. Mirar de frente la herida y decidir no vivir arrodillada ante ella. Hay una forma de fuerza que grita y rompe todo. Y hay otra más rara, más incómoda, más difícil de entender. La fuerza que no necesita destruir para demostrar que sobrevivió. Cuando Mirna habló, no habló como una oportunista. Habló como alguien que llevaba décadas cargando preguntas demasiado pesadas. Y en medio de ese dolor, soltó una frase que resume toda esta tragedia mejor que cualquier archivo, cualquier titular o cualquier fortuna. Que al menos agradecía no haber sido abortada. Imagínate lo que hay que haber vivido para decir una frase así, sin que la voz se quiebre por dentro. Imagínate lo que significa agradecer apenas la posibilidad de haber nacido, cuando todo lo demás te fue negado. Ahí es donde esta historia cambia de dueño. Porque deja de ser la historia de una estrella que engañó a su público. Deja de ser la historia de una actriz que convirtió la pobreza en industria. Deja de ser incluso la historia de una mujer castigada por el poder y luego derrotada por su propio cuerpo. Se convierte en la historia de una verdad que logró sobrevivir a todo. A la fama,
al dinero, a la censura, a la enfermedad, a la cremación, a los portazos de una familia entera. María Elena Velasco conquistó a México con una máscara inolvidable. Hizo reír a millones, llenó cines, construyó un imperio. Pero al final no será recordada solo por lo que hizo delante de una cámara, también por lo que su vida dejó detrás cuando las luces se apagaron. Y quizá esa sea la lección más dura de todas. Las fortunas se reparten, los personajes sobreviven en la memoria, pero la verdadera herencia de una persona siempre termina apareciendo en la vida de aquellos a quienes amó o decidió no amar.